Este número de Historia de Japón continúa el anterior, y abarca el periodo posterior a la restauración Meiji. Anteriormente, explicamos la abolición de los dominios feudales y el establecimiento de las prefecturas. Se trató de una gran revolución que cambió fundamentalmente el sistema de control samurái sobre la tierra, y el pueblo que había existido durante más de 1000 años. Tras completar esta reforma, el gobierno había aprobado una. A continuación, pasaron de los asuntos internos a los de política exterior. El primero de estos problemas a resolver fueron los tratados desiguales que el shogunato Edo había concluido con las naciones occidentales. Jurisdicción extraterritorial, lo que significa que los occidentales no pueden ser juzgados por la ley japonesa aunque cometan delitos en Japón. Y en el comercio entre Japón y Occidente, se concedió a Japón autonomía arancelaria, lo que significa que Japón no era libre de determinar los aranceles sobre las mercancías importadas. Este tratado desigual preveía una revisión del tratado en 1872. El nuevo gobierno planeó revisar el tratado desigual durante este periodo de revisión. Shigenobu Okuma propuso que los altos cargos del gobierno estudiaran en Occidente para ver y sentir la civilización occidental con sus propios ojos y su propia piel, que era el factor más importante para que Japón se occidentalizara en el futuro. En 1971, Hirofumi Ito también defendió la necesidad de estudiar los tratados, el comercio y las normativas extranjeras para preparar la revisión de los tratados que se produciría al año siguiente. Basándose en estas voces, Okubo, Kedo y otras figuras clave del nuevo gobierno empezaron a pensar en un plan para enviar una delegación al extranjero. Al principio pensaron en una delegación pequeña, pero a medida que seleccionaban al personal, fueron aumentando el tamaño de la delegación. Tomomi Iwakura, figura destacada de la restauración Meiji y señor de asuntos exteriores, fue nombrado embajador plenipotenciario. Takayoshi Kido, del dominio Chosu, y Hirofumi Ito, que había estudiado en el extranjero, y Toshimichi Okubo, del dominio Satsuma, fueron nombrados embajadores adjuntos. Además, se seleccionó a otros 107 prometedores estudiantes extranjeros y funcionarios del gobierno. Iwakura, Kido y Okubo fueron los miembros principales del nuevo gobierno, mientras que Sanetomi Sanjo, Takamori Aigo y Shigenobu Okuma fueron los funcionarios salientes. En resumen, la mitad de los miembros principales del gobierno se fueron de gira al extranjero. Duró 1 año y 10 meses. ¿No es una situación difícil de imaginar? Imagina que la mitad de los miembros clave del gobierno del país en el que vives ahora abandonaran el país para estudiar en el extranjero durante casi 2 años. Imagínese la magnitud del problema. Probablemente, Toshimichi Okubo fue en busca de un modelo del sistema político que Japón debería seguir en el futuro. En lugar de enviar a jóvenes funcionarios políticos a estudiar al extranjero, era necesario que grandes políticos como Okubo y Kido, que se dedicaban actualmente a la política, mostraran una política importante. En noviembre de 1871, la misión Iwakura partió de Japón hacia su primer destino, los Estados Unidos. Antes de su partida, Okubo dijo a Saigo y al resto del gobierno ausente: no emprendáis ninguna reforma a gran escala hasta nuestro regreso. Y, sean rápidos en tratar las secuelas de la abolición de los dominios feudales. Sin embargo, Saigo y el resto del gobierno en funciones llevaron a cabo una serie de reformas bastante importantes. Esto se explicará más adelante. A su llegada a Estados Unidos, la delegación de Iwakura fue recibida allí con una gran acogida. Los demás miembros de la delegación, a excepción de Tomomi Iwakura, vestían ropas occidentales, pero Iwakura, que estaba orgulloso de la cultura japonesa, aterrizó en Estados Unidos con ropa japonesa. La gran acogida en varias partes de Estados Unidos dio a Iwakura, y a otros la esperanza de que podría ser fácil revisar los tratados desiguales que habían firmado con Estados Unidos. El 11 de marzo de 1872 se celebró en el Departamento de Estado la primera reunión entre Estados Unidos y Japón. Iwakura negoció la revisión de tratados desiguales. El secretario de Estado Fish rechazó la solicitud porque Iwakura no tenía poderes plenipotenciarios del emperador, y por lo tanto podía consultar pero no firmar. Sí, incluso los dirigentes japoneses seguían sin comprender siquiera los fundamentos de la diplomacia internacional. Hirofumi Ito regresó a Japón para recoger los poderes plenipotenciarios del emperador con el fin de reanudar las negociaciones. La delegación permaneció en Estados Unidos durante 8 meses. La delegación volvió a negociar, pero los resultados fueron decepcionantes. El presidente estadounidense Grant dijo: ustedes siguen siendo demasiado incivilizados en comparación con los países occidentales. Japón ni siquiera tiene parlamento. Creo que solo cuando se tiene una base sólida como nación se puede empezar a discutir la revisión de los tratados.
Iwakura y otros decidieron que sería difícil revisar los tratados desiguales, y decidieron concentrarse primero en inspeccionar los sistemas políticos, militares, industriales y culturales de los países occidentales. Querían saber por qué las naciones occidentales eran tan poderosas. Comprendieron que era el avance de la tecnología, el auge del comercio y la industria, y el hecho de que la gente trabajaba sin grandes diferencias de estatus. En Inglaterra, viajaron por todo el país, inspeccionando ferrocarriles, instalaciones de comunicaciones, minas de carbón, acerías e incluso fábricas de cerveza y galletas. Aprendieron que estos avances tecnológicos eran el resultado de la revolución industrial iniciada solo 50 años antes. A continuación, la delegación viajó a Francia y recorrió París, así como los Países Bajos y Bélgica. La misión viajó entonces a Alemania, donde recibió una gran influencia. Fue un encuentro con Bismarck, el gran hombre de la época. El 15 de marzo de 1873, Bismarck invitó a la delegación a una cena. Aquí, Bismarck les dio consejos diferentes a los de otros países occidentales. Bismarck dijo: puede que penséis que las naciones del mundo son corteses entre sí, pero eso es solo en apariencia, y la realidad es que los fuertes son los fuertes. Prusia fue una vez un país pequeño, y nunca olvidaré la humillación de entonces. El derecho internacional afirma que garantiza los derechos de todas las naciones, pero eso es una forma de hablar. Una gran potencia hace valer el derecho internacional si le es favorable, y si le es desfavorable, amenaza a la otra parte recurriendo a la fuerza. Es más importante para ti aumentar tu fuerza e independencia nacionales que desarrollar un sistema político que se ajuste al derecho internacional. Bismarck insinuó que la negativa de las naciones occidentales a enmendar los tratados desiguales alegando que las leyes japonesas no se ajustaban al derecho internacional podría enmendarse fácilmente si Japón dispusiera de una justificación militar tan sólida como la de Occidente. Ōkubo se sintió profundamente conmovido por este amistoso consejo. Alemania era una monarquía constitucional y, a diferencia de Estados Unidos y Francia, tenía mucho en común con Japón, que tenía un emperador. Así, Ōkubo adoptó una importante política de occidentalización de Japón siguiendo el ejemplo del sistema político alemán. Ōkubo quedó tan conmovido por la conversación con Bismarck que escribió a Saigo: mi estancia en Alemania fue corta, pero fue una gran cosecha encontrarme con el gran Dr. Bismarck. Alemania era un país pequeño, pero ascendió a su posición actual gracias a la riqueza y a un fuerte poder militar. Japón debería seguir el ejemplo de Alemania. Durante su estancia en Alemania, recibieron una carta de Sanetomi Sanjo, el líder del resto del gobierno que se quedaba en casa, en la que decía: quiero que el señor Ōkubo vuelva a casa lo antes posible. ¿Qué ocurría en Japón durante su ausencia de más de un año? Ōkubo viajó al extranjero para decirle al gobierno ausente que no hiciera grandes reformas, pero no fue posible zanjar el caótico periodo posterior a la revolución. El gobierno en el exilio siguió adelante con diversas políticas importantes. Establecimiento del sistema escolar para promover la educación elemental en todo Japón. Se introdujo el sistema de conscripción en el que los plebeyos debían asumir el papel de soldados, que hasta entonces habían desempeñado los guerreros. Aritomo Yamagata insistió mucho en que era necesario un ejército nacional para contrarrestar a las potencias occidentales, pero Saigo, temiendo una reacción violenta de los samuráis, se mostró reacio. Sin embargo, Saigo acabó comprendiendo la necesidad de un ejército de este tipo y, haciendo caso omiso de la oposición que prevalecía en Satsuma, impuso el sistema de reclutamiento. También promovió la reforma de las leyes fiscales y revisó los impuestos sobre la tierra. En el periodo de los impuestos se pagaban en especie con arroz, y el tipo impositivo variaba de un lugar a otro. El gobierno ausente estableció un sistema de reforma fiscal que obligaba a los terratenientes a pagar un dinero proporcional al valor de sus tierras. Esta reforma fiscal fue recibida con gran oposición en muchas partes del país. Y el gobierno ausente estaba dividido a la mitad por un asunto. Se trataba del problema coreano. Takamori Saigo insistió mucho en esta demanda a Sanjo, quien en su impaciencia intentó que Kido y Ōkubo regresaran y resolvieran este asunto. Esta cuestión siguió siendo fuente de confusión hasta septiembre de 1873, cuando Ōkubo y otros regresaron a Japón. Volviendo a la historia, la delegación de Iwakura salió de Europa, y también tuvo instalaciones en Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Allí también percibieron el dolor de Asia, que se había convertido en una colonia de las naciones occidentales. La delegación de Iwakura regresó a Japón tras 1 año y 10 meses de gira de inspección. Los estudiantes y funcionarios extranjeros que acompañaron a la misión tendrían más tarde un gran impacto en la modernización de Japón. Ōkubo se separó entonces de su aliado Saigo y se enfrentó a problemas políticos. El próximo artículo explicará la teoría de la conquista de Corea.
Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y pulsa el botón me gusta.